Compañeros, últimas tomas. Vamos a empezar. Gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Principado de Asturias, don Vicente Álvarez Areces, quien lleva más de 40 años de su vida dedicados a la esfera política, que es tanto como decir a Asturias. Desde sus inicios en Oviedo, donde se trasladó en 1965 y participó activamente en la lucha por las libertades, hasta hoy. Después de completar su formación en los años 60 y 70, compatibilizó su trabajo como docente en Asturias y en Galicia con diversas actuaciones políticas. En 1962 ingresó en el Partido Comunista de España, en donde permaneció hasta marzo de 1978. Como miembro del Comité Central del PC, al que perteneció desde 1969 hasta 1977, organizó y presidió la primera conferencia regional del PC de Asturias. Horacio Fernández lo relevó en la Secretaría Política en la segunda conferencia regional debido a las discrepancias dentro de la dirección y en comisiones obreras. Tras las primeras elecciones generales de ese año, Álvarez Areces adoptó una postura crítica con la dirección que fue agravándose con el tiempo hasta que abandonó el partido tras la tercera conferencia regional en Perlora en marzo de 1978 junto a otros 112 delegados. En el 87 concurrió como candidato del PSOE a las elecciones municipales de Gijón, siendo elegido alcalde, cargo en el que repite en otros 2 mandatos. En 1999 obtuvo la mayoría absoluta por la circunscripción central en las elecciones autonómicas, por lo que es investido presidente del Principado el 20 de julio. En 2003 repite en la presidencia, pero esta vez gracias al apoyo de Izquierda Unida, ya que no alcanzó la mayoría absoluta. Y ya en 2007 baja de nuevo un escaño respecto a 2003, pero sigue siendo el candidato más votado en Asturias. Detrás de esta trayectoria política reposa la sabiduría, la inteligencia emocional, el buen hacer, el infatigable compromiso y la inquebrantable lealtad a los valores ejemplarmente representados por Álvarez Areces. Con motivo de los premios Príncipe de Asturias, el Principado ha vuelto a convertirse en un foco de atención mundial. Todos hemos podido constatar de nuevo el afecto profesado por toda la sociedad española a las tierras asturianas, depositarias de ese difícil equilibrio entre la tradición y la modernidad. Es un gran honor compartir esta mañana los desafíos, los logros y las expectativas de futuro del Principado de Asturias de la mano de don Vicente Álvarez Areces. Querido presidente, la tribuna es suya. Muy buenos días, querida ministra, Leire Nuncio, defensor, autoridades, don Manuel, secretarios de Estado, representantes de instituciones, amigos y amigas que en este caso están aquí, pues de nuevo en el RICH, en estos coloquios, en estos debates tan interesantes, Nuevo Fórum de Economía. Estamos acompañados, como es lógico, del presidente y de las entidades patrocinadoras, que creo que son muy importantes. Sin ellas, sí, seguramente estos foros sería imposible. También hay una nutrida representación del ámbito universitario y de instituciones diversas que nos acompañan. Bueno, estaba recordando mi vida, mi larga trayectoria política, donde efectivamente hace ya tantos años y en tantas circunstancias hemos vivido situaciones diversas, particularmente en nuestra comunidad, en Asturias, donde la palabra crisis estuvo presente a lo largo de esa trayectoria en numerosas ocasiones. Por eso,
hoy estos 20 minutos que vamos a dedicar a la exposición inicial y luego abrir el debate, voy a tratar de ser muy sintético y tratar de reflejar cómo desde Asturias vemos esta crisis, que es la primera crisis de la globalización, una crisis que tiene su origen, desde mi punto de vista, en la ideología neoliberal, neoconservadora. La hegemonía de esa ideología, fundamentalmente en Estados Unidos, situó a este país como epicentro de la crisis, pero evidentemente el mundo actual y las consecuencias de la globalización irradiaron las consecuencias de todo lo que estaba sucediendo allí al resto del mundo. En Europa, particularmente, nos afecta de un modo especial y pone de manifiesto que estamos en un momento donde las teorías que se iniciaron ya en los años 80 con la revolución conservadora de Reagan y de Thatcher en Reino Unido, simplificada en ese lema de menos Estado y más mercado, se erigió en el instrumento político clave donde algunos economistas teorizaron y desarrollaron como algo prácticamente indiscutible en el conjunto del desarrollo capitalista, sobre todo después de la última guerra mundial. Esa progresiva globalización económica y los flujos financieros que tuvieron lugar a lo largo de todo el mundo han contaminado una situación verdaderamente compleja. Y desde mi punto de vista, hoy contemplamos no solo el final de ese ciclo, el final también de una ideología neoliberal llevada a sus últimos extremos, sino que también nos obliga a hacer una profunda reflexión positiva. Yo creo que hoy, más que buscar cómo ha surgido y las causas que lo han determinado, entiendo que queremos todos hablar de soluciones. Aquí mismo, en el ámbito de nuestro país, pues hubo un primer momento de tratar de buscar culpables y hoy, afortunadamente, creo que las energías se están dirigiendo a buscar soluciones, ¿no? Hemos descubierto que esas verdades y esas teorizaciones que parecen inapelables en momentos determinados no lo son tanto. Si hay una conclusión que podríamos denominar positiva de todo lo que está sucediendo, es que cada vez sabemos menos de los fenómenos que pasan y cada vez los especialistas son menos especialistas porque tienen que reconocer que sus predicciones están sometidas a continua revisión. Un ejercicio de humildad que nos compete a todos y que los gobiernos particularmente tenemos que tomar buena nota. Los gobiernos, particularmente en las sociedades democráticas, hoy, paradójicamente, se mira hacia ellos. De aquel mercado sin controles, sin referencias, sin transparencia, que parecía que era el paradigma de un desarrollo económico imparable y además que era algo indiscutible en el mundo económico actual, pues hoy se mira a los gobiernos, se pide a los gobiernos que actúen, que regulen, que palíen esas consecuencias. Y eso tiene también su parte positiva. Nos obliga a todos a un gran esfuerzo, un esfuerzo colectivo de rigor, también de imaginación, porque Albert Einstein decía que generalmente prima el conocimiento y la racionalidad sobre todas las cosas, pero precisamente en las etapas de crisis es donde la imaginación puede también complementarse y estar incluso por encima del propio conocimiento. Una imaginación realista, no voluntarista ni centrada sobre hechos que no tengan nada que ver con la realidad. En Asturias, que es de lo que se trata, hay algo que quizás pueda llamar la atención en estos momentos. Les voy a leer dos noticias de esta semana. La primera de ellas, cuando la EPA publica sus últimos datos, que hay que reconocer que no han sido positivos para el país, Asturias soporta los embates de la crisis con 21.300 ocupados más que hace un año. Se pone en una situación de desempleo muy inferior al promedio de nuestro país.
y descubrimos que la economía asturiana es una economía que resiste mucho mejor todo lo que está sucediendo, lo cual no quiere decir que no se vea influenciada por lo que está sucediendo. Y esto choca con esa imagen estereotipada de Asturias siempre con la palabra crisis, con la palabra subsidio, con la palabra de una economía dependiente. Quiere decir que han cambiado muchas cosas y podemos hoy quizás analizar el por qué se resiste mejor sin que ello signifique triunfalismo ni decir que todo lo tenemos resuelto. Luego hay otro dato curioso que no es habitual en estos foros, que yo se lo voy a leer, y es una cuestión que ayer ocupó las primeras planas de los diarios asturianos. Dice, 9 de cada asturianos son felices. 9 de cada 10 asturianos es una noticia verdaderamente singular. Es una encuesta rigurosa, hecha desde la perspectiva de detectar la calidad de vida de los asturianos, examinar hábitos de salud y corregir las tendencias que hay. No todos los datos son positivos porque hay luego datos, algún dato preocupante de sentido de incomunicación en las familias, en el contexto de también las tasas femeninas en determinadas incidencias y prevalencias, algunas de ellas preocupantes, pero es una noticia verdaderamente curiosa que me gustaría luego hacer alguna reflexión sobre ello. Seguramente ustedes, que cuando van a Asturias comentan siempre en privado, y me lo comentan a mí y a todo el mundo, bueno, qué calidad de vida, ¿no? Bueno, yo no sé, pero algo habremos hecho bien en la sociedad asturiana, no solo los gobiernos. Hombre, yo me siento muy orgulloso, porque si Jovellanos levantase cabeza, nuestros ilustrados siempre tenían como fin buscar la felicidad a través de la educación, a través de toda una serie. Dijesen que en estas épocas que vivimos y con lo que está lloviendo, 9 de cada 10 asturianos son felices, es que algo habremos hecho bien. Vamos a examinar aquellas cosas que hemos hecho bien y otras que nos quedan por hacer. Como les decía, estamos en el fin de una era, tenemos que saber situarnos en ese momento. Desde mis perspectivas y de mi trayectoria, que le agradezco al presidente del Fórum, pues referencias positivas de compromiso que sigue existiendo, etcétera, lo que sí he vivido es momentos muy difíciles, momentos de crisis donde Asturias se instaló en una coyuntura muy compleja. A lo largo de la década de los 60, 70, Asturias, como España, vivió pues el fin de la autarquía, la preparación ya para otro tipo de situaciones, aun cuando estábamos en un régimen sin libertades, pero había habido una profunda transformación. Asturias tenía una gran dependencia de la empresa pública que llevaba en sí mismo y en su concepción un germen también de su falta de competitividad y de que cuando en el conjunto de la economía europea y mundial viniesen factores como los que vinieron relacionados con el carbón y el acero, se derrumbó de repente pues todo lo que era el elemento estructural de nuestra economía. Entre los años 80 y 90, Asturias perdió la cuarta parte de su población ocupada. Eso es crisis profunda, concentrada y además que derrumba los pilares de una economía, bueno, pues una comunidad que sufre que en poquísimos años, menos de 2 décadas, se pierden más de 100.000 empleos, es que ha pasado algo muy profundo y muy grande. Pero si después de eso podemos decir que hemos recuperado al cabo de unos años todo el empleo perdido y más, que nos hemos levantado reconstruyendo un tejido económico que hoy afortunadamente está muy diversificado, que no depende para nada ya de la empresa pública, un tejido económico competitivo que estaba en plena convergencia nuestra economía con la economía española y europea, que encabezábamos en el año 99 el ranking del desempleo español con mucha diferencia y que hoy estamos muy por debajo del promedio, que nosotros sabemos que esa economía competitiva tiene que estar basada en pilares sólidos, que hemos construido un diálogo social profundo con los empresarios y los sindicatos a través de acuerdos de concertación donde hemos puesto sobre la mesa políticas que hemos desarrollado juntos relativas a las políticas activas de empleo, hoy más necesarias que nunca, a la formación, a las políticas industriales, a lo que significa la investigación, desarrollo e innovación, a la construcción también de políticas comunes y consensuadas en el ámbito de la vivienda,
en el ámbito del mantenimiento y sostenibilidad de los servicios públicos, y venimos trabajando así desde hace 9 años, quiere decir que vamos a afrontar esta situación en mejores condiciones que en el pasado, con más preparación, con una sociedad mucho más modernizada, y también hay que reconocer que hemos recibido una solidaridad impagable de Europa y de España, del resto de España, a través de la acción que se ha desarrollado en las regiones Objetivo 1, hoy Phasing Out, y en España a través de la solidaridad de los gobiernos de España y particularmente, lo digo con absoluta objetividad, desde que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero nos ha convertido en una prioridad constante desde hace 5 años, donde Asturias recibe las inversiones por habitante más altas de nuestro país, bien en primer lugar, en segundo lugar, etcétera, que ha conseguido que todas las grandes aspiraciones, algunas de ellas también datan de décadas, de que ese carácter periférico que promueve nuestra orografía, que hace tan compleja la obra pública y las grandes conquistas que en otras comunidades llegaron antes, pues la hayamos convertido en una realidad y que hoy, en estos años, en esta legislatura que estamos viviendo, que termina desde el punto de vista autonómico en el 2011, Asturias vea como la culminación de sus sueños históricos, el fin del aislamiento, la ruptura del carácter periférico. Asturias es centro y va a depender de sí misma y de sus ideas y de su conocimiento y de sus gentes para conquistar el futuro. Porque esta Asturias va a ver en estos años, lo está viendo ya, como dicen esos reportajes cuando se transmiten las grandes crónicas de los grandes acontecimientos en el mundo, lo está viendo ya la entrada de la alta velocidad en Asturias. Ya hay la repercusión de la alta velocidad en Asturias, porque las obras, ese cale de Pajares histórico que supera 125 años de ferrocarril tradicional ya se ha producido, llega a Valladolid, luego llega a Asturias, llega a León, luego llega a Asturias, los tiempos se están acortando, el ferrocarril ya está compitiendo con el resto de medios de comunicación, de medios de transporte, y también llegará a Pola de Lena. Allí se conectará con el área central cuando se culmine el estudio que va a examinar cómo puede hacerse compatible la alta velocidad con las mercancías y las cercanías del área central asturiana. Es una obra de 2.500 millones de euros que se culminará pues, a finales del año que viene, principios del 2010, la obra civil, se hará luego las catenarias, se hará la señalización, todo lo que significa completar ese trayecto que ya entrará en el corazón y horadará la montaña asturiana, y luego tenemos, lógicamente, que culminar el último trayecto hacia Oviedo, Gijón. Pero eso es un hecho histórico muy relevante. Otro dato importante es las grandes autovías que nos conectan con Europa y con el noroccidente de nuestra península. Ya también terminan en la legislatura, la mayor parte pues dentro de un año. Luego, lo que continúan los 2 tramos Unquera-Llanes y en el Otur-Villapedre, más tarde, pero dentro de la legislatura veremos culminada esa gran aspiración. Y también por el interior, vertebrando esos valles y esas montañas del interior de Asturias, también culminará cuando el Oviedo, La Espina, lo haga. Tiene perspectivas de continuidad hacia Canero, hacia la costa, tiene perspectivas de conexión con la meseta leonesa a través de una gran vía de vertebración que va a romper ese gran vacío, esa gran malla que hay. Cuando uno ve el mapa peninsular en la zona noroccidente, se da cuenta de que si no se hace la Espina Ponferrada, condenamos al ostracismo a montones de concejos y de ciudadanos que viven en esas zonas montañosas del interior de Asturias y de la meseta leonesa. Esto, unido a la gran ampliación del Musel, unido a ese proyecto histórico irrenunciable, en el que nos meteremos en los grandes objetivos europeos, las autopistas del mar, los grandes tráficos marítimos. Eso es una apuesta ecológica también, no solo de transporte. Lo digo porque cuando se denuncia injustificadamente el impacto de estas obras o el coste, estamos haciendo política europea, no solo política española y asturiana. Ahí tenemos no solo un gran reto para el transporte marítimo, para desviar tráficos de carretera hacia las autopistas del mar. Por tanto,
el apoyo a políticas europeas de primer nivel, sino que tenemos también espacios industriales que configuran nuestro futuro. Grandes inversiones en marcha. Aquí veo a empresas de las que están posicionadas en esas inversiones. Tenemos la gran apuesta energética para que nuestro país tenga fuentes de diversificación y de entrada energética. La planta regasificadora del Musel, todo lo que significan los ciclos combinados en marcha. Las grandes apuestas también por las interconexiones irrenunciables, para que toda esa evacuación energética salga al resto del país. La palabra energía, palabra clave en nuestro futuro. Eso está en marcha y está en marcha. Oh, paradoja en Asturias, con inversiones privadas como nunca se conocieron. Más de 3.500 millones de euros de inversiones privadas en marcha en un sector clave y estratégico de nuestra economía, que unido a las grandes infraestructuras de comunicación que el Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno de Asturias, se está montando en nuestra tierra, hacen que nunca hayamos vivido una situación similar. Afortunadamente, creo que en términos positivos, configurando un futuro esperanzador y, desde luego, permitiéndonos situarnos en este escenario en unas condiciones comparativamente mejores. Porque, sin duda, nosotros no ignoramos y tampoco podemos estar ajenos a los efectos de la crisis. La crisis golpea duro, va a ser un año muy duro, y un año muy duro en un tema tan sensible para la sociedad española y asturiana como es el tema del empleo. Yo creo que ese es, en este año, en estas circunstancias, el gran objetivo común que tenemos que intentar, porque si intentamos que el desempleo se minore en lo posible, si intentamos paliar las consecuencias en las familias y en las personas que sufren el desempleo, si intentamos abrir un vector a la esperanza, haciendo ver que esta situación se puede recuperar, se puede sanear. Somos conscientes de que habíamos vivido también en determinados sectores de nuestra economía en una burbuja insostenible. Se trata de adecuarla, no de que desaparezca de repente la enorme influencia en el empleo del sector inmobiliario, que la tiene que seguir teniendo. Y, sobre todo, si somos conscientes de que trabajando juntos y con inteligencia y con altura de miras es el momento de la política, es el momento de las soluciones, es el momento muchas veces de renunciar a posiciones legítimamente partidistas o orientadoras de lo que es la pluralidad de un país, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo de saber unirnos para hacer frente a esta situación y demostrar que como país hemos aprendido mucho también de todo este periodo democrático. Bueno, también esto influye en Asturias. Las administraciones sabemos que tenemos menos recursos, tiene menos recursos el Gobierno de España, tiene menos recursos el Gobierno de Asturias y tiene menos recursos las entidades locales. ¿Por qué? Porque la economía influye, hay determinados tributos que se ingresa menos, hay otros que no tanto, pero que necesitamos paliar con medidas que es un poco en lo que tenemos que construir las soluciones que estamos buscando. Las medidas, algunas de ellas, están situadas en una órbita del sistema financiero mundial. Hemos visto cómo los gobiernos, los poderes públicos, y no solamente los gobiernos, sino también las instituciones europeas, abordan soluciones. Recientemente hemos visto cómo desde la Eurocumbre, donde ha tenido un papel muy importante el Gobierno de España y su presidente, pues se han tomado medidas donde en días críticos, que estuvimos al borde del colapso, y algunos de ustedes lo saben bien, pues hemos conseguido superar una situación, no de forma definitiva, pero sí inyectar seguridad, garantías, liquidez, capacidad también de hacer frente a todo un sistema financiero que, siendo de los más saneados del mundo y particularmente en Europa, reconocido en cualquier foro europeo, necesitaba también de una serie de medidas que creo que han sido eficaces. Pero no se acaban ahí. No se acaban ahí porque, desde mi punto de vista, yo creo que en esta situación, de abajo arriba, tenemos también que construir alternativas desde las comunidades autónomas, desde los propios entes municipales, en cooperación estrecha, complementariamente con las medidas que se toman entre los gobiernos o en los foros internacionales. En Asturias, como les decía, hay una situación donde es evidente que se soporta mejor lo que estamos viendo, aun cuando tenemos que estar muy atentos para hacerle frente en ese diálogo permanente. Y en esa idea,
Nosotros, desde luego, no tenemos recetas mágicas, pero sí tenemos experiencia. Lo decía mi presentador. Experiencia, no sé si decirlo irónicamente, experiencias en crisis. Como todas las crisis son distintas, siempre queda un pozo que la actuación demuestra que algunas medidas siguen siendo válidas, ¿no? Incluso leyendo recientemente algunas declaraciones del reciente Premio Nobel y antes Premio Príncipe de Asturias, el señor Krugman, pues que tiene una capacidad didáctica muy elevada al margen de su capacidad científica, pues algunas viejas recetas siguen siendo válidas, ¿no? Como en un momento como este, la inversión pública tiene que jugar un papel esencial. Y la inversión pública, nosotros, afortunadamente, como ven, nos ha cogido con una arquitectura montada, una arquitectura de grandes desarrollos de infraestructuras que tienen sus escenarios más alejados de lo que presumiblemente sea el escenario de la crisis, donde mantienen una gran parte del empleo en un sector que en otras comunidades, en otros territorios, está demasiado dependiente del sector inmobiliario residencial. Se han puesto, como decíamos, todos los huevos en la misma cesta y cuando esa situación hace crack, queda afectadísimo eso. Entramos en 2 dígitos, ¿no?, de desempleo en la variación interanual, cosa que es muy preocupante. Afortunadamente, el tener un sector muy potente, donde ese mantenimiento vamos a hacerlo desde las perspectivas de una solidaridad efectiva del Gobierno de España, desde la perspectiva de que el Gobierno de Asturias se implica y, a pesar de no tener los ingresos para cubrir lo que son las necesidades inversoras, vamos a hacerlo con un endeudamiento moderado, producto de una buena situación de gestión presupuestaria desde hace años, que tenemos uno de los índices de endeudamiento más bajos de nuestro país, 3,2, es decir, la deuda viva respecto a PIB, y el promedio de España está aproximadamente en el 5,7, siendo algunas comunidades con el 11,4. Bueno, quiere decir que nos podemos endeudar, que nos vamos a endeudar prudentemente, pero que nosotros vamos a mantener el ritmo de licitaciones que veníamos sosteniendo. Incluso podríamos decir que ligeramente superior. Si unimos la aportación y solidaridad del Gobierno de España con el Gobierno de Asturias, estamos diciendo que la sociedad asturiana el año próximo pues va a tener desde la perspectiva pública pues una cantidad notoriamente superior a 2.000 millones de euros de licitación. Y ustedes saben que esto en estos momentos es un elemento crucial para el mantenimiento de las empresas, de su actividad y también del empleo que hay en el sector. El otro elemento sensible es el tema del sector inmobiliario, el sector residencial, que obviamente ya nunca más se volverá a repetir el modelo de desarrollo y crecimiento que teníamos hasta ahora. ¿Dónde hemos enfatizado? Pues hemos enfatizado, también coincidiendo en la estrategia de vivienda, que ayer confirmábamos firmando nuevos acuerdos en el Ministerio de Vivienda, en una modalidad de vivienda que en estos momentos es absolutamente necesaria. La vivienda con algún tipo de protección, la vivienda protegida, sin que eso quiera decir que la vivienda libre no siga teniendo su espacio, más minorado, pero su espacio, es el elemento prioritario de actuación. Ahí se van a enfatizar políticas, se van a sumar recursos y medidas procedentes en el ámbito de la Administración del Estado con la Administración autonómica. En Asturias, nosotros hace tiempo que hemos pegado este viraje. No quiero tampoco, aquí veo personas muy cualificadas, está el presidente de FADE, personas del sector de la construcción, saben ellos que desde hace años hemos hecho una ley del suelo preparándonos para estas medidas. Saben que hemos hecho ley de medidas urgentes para adaptarlas a una situación. Y saben que hemos construido suelo y planificado inserción de vivienda protegida en el territorio de forma conjunta. Una colaboración pública-privada, creo que inédita en nuestro país, en lo que significa de crear instrumentos propios de gestión conjunta. Siempre habrá tensiones, siempre tendremos algún elemento de fricción, pero sin duda el acuerdo ha sido el que ha presidido todo esto juntamente con los agentes sociales y con la sociedad asturiana que ha acompañado este proceso con naturalidad. En Asturias tenemos que mantener un nivel determinado de vivienda protegida para que el desempleo no afecte al sector. Y, por tanto, mantener el empleo significa que tenemos que seguir construyendo vivienda protegida en un número pues, que yo evaluaba recientemente, también en un foro público, de en torno a las
6.000 viviendas protegidas, también habrá vivienda libre. Creo que puede hacerlo la sociedad asturiana, no quiere decir que seamos nosotros los promotores, sino que auspiciaremos eso con las medidas de apoyo. Y nosotros tenemos también un compromiso directo que ustedes saben que son las viviendas de promoción pública, las llamadas viviendas sociales, que si sumamos en el conjunto del país, bueno, pues aparecen cantidades muy respetables. Nosotros contribuimos en nuestra cuota de corresponsabilidad a esta situación y podemos mantener un elevado número de viviendas que podemos promocionar y o comprar en el mercado a los precios en los que determinemos para ese tipo de viviendas específicamente, ¿no? Dicho esto, hemos llegado a un acuerdo con diversas entidades financieras. ¿En qué consiste nuestra aportación? Modesta, pero aportación importante. Pues en infundir garantías, en crear confianza, en restablecer nuevamente el dinamismo de un mercado que sigue existiendo y que sigue habiendo demanda, porque hay muchísimas miles de familias que no han conseguido su objetivo. Tendremos que potenciar más la modalidad del alquiler, para lo cual favoreceremos el alquiler. Pero ya saben ustedes que en España hay una cultura muy profunda de propiedad, etcétera, que no es fácil, ¿no?, reorientar de repente y, por tanto, va a seguir todavía existiendo un segmento muy amplio en la sociedad española que quiere seguir teniendo viviendas en propiedad. Dicho esto, vamos a tomar por vez primera en nuestra historia como Gobierno medidas que van a intervenir directamente en relación con el ámbito financiero. Y, por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer, después de haber escuchado atentamente el sector, después de haber estudiado los elementos significativos, qué es lo que retrae la demanda en estos momentos en España de vivienda protegida, que existe realmente la demanda y por qué no funciona, y por qué está poniendo en riesgo no solo a las empresas inmobiliarias, sino a todas las empresas proveedoras de servicios que arrastran y que están saneadas, que no tienen problemas fundamentales de funcionamiento, que son viables y que tienen un mercado claro. Pues es el acceso al crédito, sin duda. Por tanto, las medidas estructurales tomadas en el ámbito europeo y mundial, unidas a microsoluciones en el ámbito del territorio, creo que pueden dar soluciones muy sugerentes, muy importantes y que además tampoco tienen un excesivo coste. Porque si ustedes se dan cuenta, los 3 o 4 elementos determinantes de la retracción de la demanda es fundamentalmente el miedo al desempleo, también la expectativa de que puedan cambiar los precios a la baja, cosa que en la vivienda de protección deberíamos intentar disuadir de que eso vaya a tener lugar, porque como siempre haya una incertidumbre de que pueda ir a la baja, estoy hablando de una vivienda de protección que está pautada en sus módulos, pues evidentemente nadie comprará porque todos esperarán que llegue el momento glorioso donde se regalen o se tiren los precios. Eso es imposible. Por tanto, deberíamos de hacer algo para que se estabilizase de alguna manera esos precios en unos estándares razonables. La tercera cuestión es el temor que pueda existir a la fluctuación de los tipos de interés. Y el cuarto elemento también es la dificultad en el acceso al crédito, incluso de familias que tienen capacidad a través de un empleo estable para acceder. ¿Por qué? Porque en ese movimiento pendular del todo se financia, al actual, donde hay que mirarse mucho, estamos hablando de que se financian pues en el entorno del 70-80% del coste real de los precios de las viviendas con la garantía hipotecaria. ¿Qué pasa donde una familia no le llega para anticipar fondos respecto a la garantía hipotecaria y cubrir así el coste total? Pues se quedan en el vacío. Las entidades financieras atemorizadas no otorgan el crédito. Y está parado el mercado en gran medida por todos estos factores que les estoy diciendo. Este análisis, que no es un análisis exclusivo mío, sino que está compartido, tenemos que actuar sobre todos y cada uno de ellos. Por tanto, ¿qué puede hacer un gobierno? Lo que pueda, ¿no? Lo que pueda, pero puede. Puede muchas cosas. Puede llegar a un acuerdo con las entidades financieras para financiar ese porcentaje de ese 20-30% al que no llega la garantía hipotecaria, con sistemas de garantías no permanentes, sino durante un periodo determinado. Puede asegurar el que la fluctuación del tipo de interés no afecte al usuario y lo puede asegurar a su vez con aseguramientos propios del Gobierno. Puede también crear condiciones subjetivas de confianza, puede atenuar el impacto del desempleo en su economía y puede también
tomar medidas no solo en el ámbito del sector de la construcción, sino en el ámbito de la empresa en general. En el ámbito de la concertación social de Asturias, nosotros hemos decidido fortalecer una sociedad de garantías recíprocas, Asturgar, donde vamos a inyectar también dinero para que las condiciones económicas que el Banco de España impone aumenten la línea de crédito y poder inyectar circulante a las empresas. Porque hay muchas empresas que están perfectamente saneadas, que tienen una situación de viabilidad y su impedimento de acceso a un circulante las está sometiendo a unas tensiones que esto es una espiral que si no la cortamos nos envuelve. Por eso cito estas como algunas otras en el ámbito del empleo, que el consejero de Industria y Empleo, que también aquí nos acompaña, sabe él que vamos a poner sobre la mesa también medidas muy específicas. Los servicios públicos de empleo cobran un papel especial en esta coyuntura. Creo que tenemos en Asturias una experiencia sobrada de cómo hacer un servicio público de empleo moderno, acompañando y orientando al desempleado hacia la búsqueda de empleo, que existe oferta de empleo, rescatando figuras combinadas a formación de empleo como las de los aprendices que hemos articulado en experiencias piloto y que vamos a generalizar, los contratos de formación a la carta para vincularlos al empleo que siguen necesitando las empresas y, en fin, una serie de medidas que yo he referenciado en un debate de orientación política reciente en 12 paquetes de medidas donde he tratado de simbolizar, por así decirlo, algunas de las más singulares o de las que presumiblemente son más complejas en el ámbito del empleo, de la vivienda y de la obra pública. Termino esta intervención diciendo, bueno, en Asturias esta política se combina con una política real de cohesión social, de políticas sociales, de lo que llamamos en nuestro lenguaje una política socialdemócrata adaptada a las situaciones de crisis, donde el mantenimiento de los servicios públicos, la cohesión social, la ayuda a los que más sufren en estas coyunturas va inherente también a este modelo. Estamos pensando en el día después, pero el hoy tenemos que articularlo y no podemos admitir que se destruya un modelo de sociedad que se ha articulado a lo largo de años, que ha provocado estos titulares espectaculares, que significa que esa calidad de vida abstracta se convierte en unas políticas en el territorio que nos han permitido hacer frente a las crisis y, al mismo tiempo, no dejar atrás a los que más sufren las consecuencias de esas crisis. Para nosotros, en las medidas que tenemos que tomar, en una acción de gobierno potente, que la habrá, las coyunturas actuales exigen la doble cara. Y el empresario tiene una responsabilidad también ante la sociedad. En momentos como este, yo vuelvo a hacer un llamamiento a esa responsabilidad social de que aun cuando las cuentas de resultados no se ajusten en la perfección a los estándares que marcan inicialmente las empresas, el mantenimiento del empleo, la responsabilidad de hacer frente a una situación que sabemos que es coyuntural es algo decisivo en estos momentos. Y es un elemento que no solo afecta a su empresa y a la sociedad, sino que inspira confianza. Es una crisis estructural del sistema financiero, de también todo lo que significaba inicialmente la carestía de la materia prima, el tema alimentario, unas crisis que se funden en este mundo globalizado. Está aquí Nico Sartorius, donde hablábamos de la gobernanza de la globalización desde la perspectiva del progreso, de las fuerzas progresistas. Tenemos que rearmarnos, pero es que tenemos que hacer frente al presente. Y hacer frente al presente es el mantenimiento de las políticas sociales y de las políticas que fortalezcan los servicios públicos en términos de sostenibilidad, que ese es otro gran debate en este país. Porque la política socialdemócrata tradicional es verdad que tiene en algunos países y en algunos contextos elementos de sostenibilidad que tenemos que hacer pegados al terreno, pegados al suelo. Bueno, no son grandes recetas contra la crisis, es sobre todo medidas que inspiran confianza, que reconocen el impacto real de la crisis, pero que nos permiten actuar sobre ella en las escalas más bajas de lo que es la articulación social en España, en Europa y en cualquier lugar del mundo. Responsabilidad colectiva de los gobiernos, también de la sociedad civil, y desde luego estoy convencido de algo. Vamos a ver un año duro, pero vamos a ver síntomas de que empiezan a cambiar muchas cosas. Bajarán los tipos de interés, bajará el Euribor, paradójicamente, bajará
También la inflación, las cuotas de inflación serán menores, la renta familiar será mayor para los que puedan incorporar al activo a todos sus miembros, tendremos contingentes de desempleo importantes, pero si los gobiernos y los ciudadanos y las sociedades actúan con altura de miras, esta coyuntura la venceremos como hemos vencido otras peores. Ese es el pequeño mensaje que desde Asturias, este territorio tan sorprendente a veces, decía en los premios Príncipe de Asturias el astronauta Glenn, que era el secreto mejor guardado de Europa. Bueno, yo no quiero ser tan pretencioso, pero que están sucediendo fenómenos y hechos que rompen mucho los estereotipos del pasado, eso sin duda. Y hoy venimos aquí a debatir estas ideas con el permiso de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues ya hay muchas preguntas, seguramente vendrán otras. Le voy a leer las primeras. Nidia Fernández Alonso, de La Voz de Asturias, dice: la negociación entre su partido e Izquierda Unida avanza para alcanzar un acuerdo de coalición. ¿Cómo valora la evolución de este acercamiento? ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Asturias incorporarse a la mesa de negociación? Sobre este mismo tema, Julio Rodríguez Viñals, usted vuelve a necesitar a Izquierda Unida, esta vez para aprobar los presupuestos del Principado. ¿Qué precio está usted dispuesto a pagar? ¿No cree que puede verse excesivamente hipotecado si Izquierda Unida Verdes entran en el Gobierno regional? ¿Descarta usted algún tipo de acuerdo con el Partido Popular? Y Justino Santos, para que, como pide Izquierda Unida, los presupuestos del Principado superen el 6% previsto por usted, parece inevitable paliar la pérdida de ingresos con un aumento de los impuestos regionales en Asturias. ¿Afrontará esa subida o prefiere incurrir en un mayor déficit? Para empezar, no está mal. No está mal para empezar. Bueno, ahora voy a ser muy breve. Vamos a ver. Lidia y Julio Rodríguez. Bueno, nosotros, los socialistas asturianos, la Federación Socialista Asturiana y su Gobierno, en perfecta sintonía, hemos reflexionado sobre esta situación y, aun cuando desde nuestro punto de vista ha sido un año de acción de Gobierno intensa y fructífera, curiosamente en prórroga presupuestaria, donde hemos alcanzado 2 créditos extraordinarios en el Parlamento que nos han permitido mantener prácticamente todo el nivel de inversiones, creemos que, en rigor, la mejor medida para hacer frente a una crisis como esta, y en consonancia con lo que acabo de exponer, es conseguir una mayor estabilidad parlamentaria. Es vocación de cualquier Gobierno que exista una mayoría parlamentaria que le permita diseñar las políticas legislativas, la acción de Gobierno, con un carácter más planificado que lo que es una coyuntura concreta de prórroga presupuestaria. El socio natural en Asturias, hay 3 fuerzas políticas, pues es Izquierda Unida. Hemos gobernado en la anterior legislatura, desde nuestro punto de vista, de un modo positivo. No pudo ser ese pacto y al cabo de año y pico, pues volvemos a plantearnos conjuntamente que eso es posible y que, además, la manera más coherente de hacer frente a esta situación es que todas estas medidas las podamos tener con la garantía del apoyo parlamentario y no tener que ir puntualmente articulándolas con todas las dificultades que tienen las prórrogas y las situaciones de minoría parlamentaria. Bueno, creo que este acuerdo es positivo para Asturias, para la sociedad asturiana. Vamos a hacer las cosas razonablemente, no vamos a hacer ninguna locura, todo lo contrario. Vamos a articular una serie de medidas de Gobierno, un documento quizá menos prolijo que el que en el pasado teníamos casi pactado en la anterior coyuntura del mes del año 2007 y, sinceramente, yo confío en que se alcance un acuerdo muy rápido y, por tanto, tanto en los ámbitos que se están produciendo ya, pues aproximaciones evidentes, ¿no? Y lo que es en sí la participación en el Gobierno y en el apoyo presupuestario, pues en fechas muy próximas creo que vamos a llegar. Soy absolutamente optimista y estoy convencido de que eso es bueno para los asturianos y es bueno, por tanto, para que todo esto tenga una estabilidad.
¿Acuerdos con el PP? Bueno, pues ¿cómo vamos a renunciar a acuerdos? También cualquier gobierno tiene la vocación de conseguir el consenso máximo en las cosas. Yo estoy seguro de que cuando, a través de esa conjunción, vamos a decir, prioritaria para nosotros, desde una perspectiva de la izquierda, etcétera, la llevemos, pues podemos entrar en también puntos de coincidencia con el Partido Popular, que sin duda, lo mismo que pasa en el conjunto del país, todos aspiramos a que el mayor número de fuerzas políticas se incorporen al apoyo, a la salida a esta situación. Recientemente el presidente del Gobierno de España y en la reunión que tuvimos en el Consejo Territorial en Santiago se hizo, una toma de posición, de coherencia, de altura de miras, de política de largo alcance, de decir, miren, vamos a favorecer en toda España que cualquier gobierno de cualquier signo político cuente con la posibilidad de tener presupuestos a su alcance para seguir apoyando la situación. Bueno, eso no es fácil de hacer. Dense cuenta lo que significa en muchísimos sitios donde se está en la oposición el hacer esa renuncia. Bueno, no lo hace cualquier fuerza política. Yo, desde luego, me siento muy orgulloso de que esa postura de altura de miras haya surgido y creo que debe de seguir surgiendo y recíprocamente cuando gobernamos nosotros, pues tenemos también que facilitar acuerdos. El que lleguemos a tener un pacto estable con Izquierda Unida no impide el que busquemos puntos de encuentro y puntos de coincidencia con el resto de fuerzas políticas. En cuanto a los presupuestos, no vamos a aumentar impuestos, pero tampoco vamos a reducir impuestos, porque sería una locura que nosotros estemos diciendo que se merman nuestros ingresos y que, evidentemente, vayamos quitando capacidad de recaudación a la propia Administración. Sí lo haremos en algunos casos muy puntuales. Como hemos dicho, por ejemplo, ahora entre las medidas que antes no cité, porque se me alargaría mucho, pues tenemos, por ejemplo, en el tema de donaciones, vamos a permitir eximir a los padres que compren vivienda en donación a sus hijos. Vamos a también hacer reducción en impuesto de sucesiones en unas cuantías determinadas que lo aplicamos al ámbito de los autónomos, pero vamos a extender al ámbito de las pymes. Bueno, hay unas medidas que ya habíamos comprometido, que están muy puntualmente dirigidas a sectores muy sensibles, pero que con carácter general, evidentemente, no podemos entrar en temas de reducción. Por supuesto, no vamos a hacer subidas porque no está en condiciones, en general, la sociedad asturiana de esto y consecuentemente, dado nuestro bajo nivel de endeudamiento, en esta coyuntura, pues tomando esas sabias recomendaciones del señor Krugman, es el momento de las políticas fiscales y es el momento de la obra pública también, reduciéndolo mucho, ¿no? Pues vamos a salir de esta situación, creo que razonablemente. Hay algunos impuestos que no nos están saliendo mal, como consecuencia de que nuestros niveles de empleo son relativamente altos. Nuestra población ocupada, paradójicamente, está siendo la más alta históricamente de la que teníamos. El paro interanual, de un trimestre a otro lo hemos bajado, pero interanualmente ha subido el 10%. Pero es que en España, claro, se había disparado el 40 y pico, ¿no? O sea que los estándares que tenemos en Asturias son, hasta ahora, muy razonables, muy de contención. Y, desde luego, el presupuesto que vamos a tener va a ser, si se llega a un acuerdo, porque hemos hecho ya una oferta que ha superado la que yo dije en el Parlamento, que podíamos estar en torno a un 6%, pues podemos estar en un presupuesto en torno a un 7,5% de crecimiento, cosa que en el conjunto del país es algo, que no creo que estén muchos en condiciones de hacerlo. No vamos a hacer, como veo que hay muchos rectores y personas vinculadas a la universidad, etcétera, no vamos a hacer eso que se ha hecho de reducir el 30% de la nominativa de la universidad, todo lo contrario, la universidad seguirá siendo un objeto prioritario. El I+D+I no podemos tampoco reducir. Nosotros, fijaros que en este contexto presupuestario pensamos aumentar el I+D+I en torno al 20%, ¿no? Las universidades, la Universidad de Asturias, pues va a tener también un tratamiento acorde con la situación, pero sin duda un ligero incremento presupuestario que le permita mantener su actividad docente investigadora y en algunas otras medidas, pues la educación evidentemente sigue siendo una de nuestras prioridades. No pensamos ni en el gasto social ni en ese gasto tan sensible. Sí es verdad que vamos a tomar medidas de austeridad muy importantes en lo que es el gasto corriente que no está ligado al mantenimiento de los servicios públicos.
Perdone que le insista en nombre de los periodistas que le siguen preguntando sobre este tema. ¿Cuántos consejeros está dispuesto a darle a Ayuso en su gobierno o cree que no será necesario para llegar a un acuerdo? Hombre, vamos a ver, estamos en un ámbito de negociación que lidera la Federación Socialista Asturiana porque se está en el ámbito de la negociación política entre fuerzas políticas, ¿no? Eso es lo prioritario. El Gobierno, lógicamente, está apoyando la negociación, dando facilidades en todos los ámbitos que se nos requiera porque compartimos el objetivo, pero la concreción de ese extremo yo creo que entraremos pronto en negociación y ahí pues es obvio que ya es un ámbito más del Gobierno. Yo creo que no va a ser, si la pretensión es formar parte del Gobierno, que creo que eso es lo que todos deseamos, pues será razonable y desde luego que nadie crea que nosotros por ello vamos a aumentar la dimensión del Gobierno, ni mucho menos, no. Se hará en términos razonables, como hasta ahora siempre lo hemos hecho y como lo hemos hecho en la anterior legislatura. O sea que saldrán algunos para que entren otros. Pero déjelo, no hace falta. Esto es la lógica si no se van a preocupar de estas situaciones. Pero bueno, nosotros estamos pensando en el interés general de nuestra comunidad y de nuestro país. Rodrigo Martín, de Hispanidad.com. ¿Cree usted que Caja Astur debería fusionarse con alguna otra caja, atendiendo así a la propuesta del Gobierno de la Nación, alianzas interregionales de cajas? Bueno, aquí creo que anda por ahí, lo saludé antes, el director general de Caja Astur. Seguramente él podrá decir algo, pero yo desde ese punto de vista soy prudente porque el tema de las fusiones es un tema muy delicado, ¿no? O sea, hay que ver en qué situación concreta está cada entidad. También se habló mucho de eso en anteriores crisis y hubo intentos de fusión y debates permanentes en ese orden. Yo lo que vi es que a lo largo de la historia las cajas fuertes mantuvieron su fortaleza, se sostuvieron bien, si están saneadas, si están bien provisionadas, porque no se olviden de que en España el gran secreto de esto, de que el sistema financiero español está mucho más fuerte, bueno, pues es el haber aprendido de otras crisis. No se olviden ustedes cuando la crisis del Banesto, etcétera, aquí se tomaron fortísimas medidas. El Banco de España, y yo fui vicepresidente de Caja Astur 8 años, y fui vicepresidente en momentos muy críticos, pues tomó medidas de aprovisionamiento, se creó una cultura de control que en otros países europeos no ha existido, ¿no? Y esto está ahí. Algunas fusiones habrá, sin duda, pero yo creo que hay que verlas con un sentido práctico, no fusionar por fusionar, sino fusionar aquello que no tenga masa crítica suficiente, que esté en una situación de debilidad, pero no con un carácter muy general desde mi punto de vista. Ahí ya pues hay personas mucho más especializadas que yo en esto sería un poco cauteloso y desde luego saber también que cada país dentro de este contexto global de crisis y particularmente no es lo mismo uno que otro. En Alemania no es lo mismo que España, siendo Alemania una gran potencia. Pues ven ustedes cómo en Alemania, con una capacidad de ahorro impresionante, dirigieron el ahorro hacia productos financieros contaminados. De rebote les vinieron a ellos todos esos productos, tuvieron que salir inmediatamente a atajar garantizando el 100%. Bueno, en España no sucedió porque fue un país que avanzó muchísimo con una capacidad de endeudamiento. Aquí nuestros problemas eran otros, era buscar el interbancario, el afianzamiento. Son características distintas en los países, pero en España el proceso de fusiones, que yo creo que alguna habrá, entiendo que no debe de ser un tema generalizado así como así, ¿no? O sea, que hay que mirar en concreto cada situación. Por cierto, en Asturias, lo digo, no para contribuir a tal, no, es que es verdad, tenemos entidades financieras de una solvencia extraordinaria, siguen siéndolo. Yo he acudido recientemente a foros donde, en fin, se han adquirido compromisos y lo verán ustedes en los próximos días, donde vamos a hacer un gran acuerdo en Asturias para que todas esas medidas que les he anunciado van a ser suscritas con varias entidades financieras. Lógicamente, cada una de ellas tendrá relación con su cartera de clientes y las llevará a la práctica. Verán ustedes resultados positivos de restauración de la confianza en muy poco tiempo. Nos deja usted en ascuas. ¿Nos puede contar algún detalle, sin faltar a la confidencia debida? ¿Un detalle qué entidades son? Por ejemplo. Bueno, pues tampoco puedo ahora enunciar. Si enuncio una parte, quedo mal con el resto. Quedan algunas que todavía se está rematando, pero lo verán. Ya hay acuerdos. Y, de hecho,
no estoy descubriendo ningún secreto si les digo que una parte importante de estas medidas han sido establecidas como consecuencia del diálogo directo con los afectados. Es decir, ellos mismos nos han dicho que esos son sus puntos débiles, ¿no? Por tanto, tratamos de actuar en los puntos débiles y, además, les digo claramente, nosotros no vamos a tener tampoco un riesgo ilimitado. Vamos a crear un fondo dentro del propio presupuesto del Principado que va a permitir asignar cantidades económicas a las garantías de esos riesgos y luego, lógicamente, vamos a asegurar nuestro propio riesgo también. ¿Los beneficiarios serían empresas y particulares? Sí, empresas y particulares. Ramón Muñiz, del Comercio, le pregunta: la conexión aérea con Madrid es vital. ¿Qué plazo se da el Gobierno para ampliar esta oferta y hasta dónde pujará por ella? ¿Garantiza, le sigue preguntando a Ramón, el presidente, que llegarán las vías del tren de alta velocidad hasta Gijón? Bien, vamos a ver. Conexiones aéreas. Asturias, no lo mencioné antes, tiene un aeropuerto magnífico. Un aeropuerto que ha crecido de manera sostenida en poquísimo tiempo y hoy está en el entorno del 1,5 millones de viajeros año. Nuestro objetivo este año, aquí tengo el secretario de Estado que manda en todas esas cosas, el objetivo es mantener los tráficos, ¿no? Es evidente que los tráficos aéreos están teniendo problemas en muchos sitios, producto de muchas situaciones, ¿no? Una competitividad en algunos sitios grande de la alta velocidad, también el impacto de la crisis en muchas líneas de bajo coste que reajustan ellas mismas todos sus dispositivos. Yo, por ejemplo, he visto cómo líneas de bajo coste con niveles de ocupación del 80 y muchos % en Asturias salen y buscan otras. Bueno, yo nunca he querido en Asturias, dentro de mi responsabilidad, que en lo que depende del Gobierno, que no dependen muchas cosas, en los tráficos aéreos del Gobierno asturiano dependen no muchas cosas, dependen sobre todo capacidad de atracción por vía promocional de vuelos y de etcétera, ¿no? Pero, bueno, lógicamente las competencias no son nuestras. Pero sí he conseguido que haya también, lo mismo que en la economía, una diversificación, que no pongamos todos los huevos en la misma cesta del bajo coste. Porque el bajo coste, que es muy importante en momentos determinados, puede parecer maravilloso, como trabaja en franjas tan ajustadas y es tan sensible a elementos como los que hoy están teniendo en la economía mundial, lo mismo que entra, sale. Y si un aeropuerto tiene sus vuelos, que alguno hay en España, prácticamente concentrados en líneas no solo de bajo coste, sino en una línea de bajo coste, son presos de los avatares de esa línea, pase lo que pase, ¿no? Y no voy a dar nombres, pero todos tenemos en mente que ha habido aeropuertos que han crecido espectacularmente y que tienen una gran dependencia de una compañía o de dos. Yo no quiero ese tipo de aeropuertos. Bien, es verdad que, por el contrario, en estos momentos, quizá en Asturias, consecuencia de la situación de Spanair y Sillet, etcétera, que dejan el vuelo a Madrid, pues hay una excesiva concentración en Iberia, que yo creo que estamos tratando también de que haya más competencia y que haya una mayor diversidad de oferta, ¿no? Yo creo que es posible, pero tengan ustedes en cuenta que cuando una línea de bajo coste toma una decisión, por cierto, en vuelos que no tenían un elemento promocional acoplado, nosotros, bueno, no tenemos en nuestras manos todas las capacidades de decisión. Hemos, en cambio, abierto cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, Air France empieza a trabajar con Asturias, con una frecuencia, empieza a convertirse París en un gran aeropuerto intercambiador que, si sale bien, y yo creo que va a salir bien porque ellos mismos han actuado pues haciendo una oferta interesantísima, vamos a tener una diversificación de tráficos importantísima con la plataforma de París en vez de con Madrid, o con las dos a la vez, por supuesto. Tenemos también otras alternativas que estamos negociando, pero en esto, bueno, yo entiendo que no debemos de ser excesivamente impacientes, porque nosotros, nuestra limitada capacidad de articular vuelos promocionales tiene que hacerse sobre bases sólidas y realistas, ¿no? Y no tener una gran dependencia de una compañía. En fin, confío en que podamos reforzar algo la oferta de operadores también con Madrid. Y luego, en lo que respecta a la alta velocidad, bueno, con toda seguridad llegará a Oviedo y a Gijón, con toda seguridad. Pero permítanme que les diga que en Asturias preferimos que esa llegada
esté muy bien articulada con la parte más compleja de nuestro sistema de transporte ferroviario. Fíjense ustedes lo que es el área central asturiana, la segunda área española en índice de concentración, un área que es un área metropolitana, donde tiene allí casi toda nuestra industria, los tráficos de mercancías, las cercanías con una gran complejidad. También el presidente de FEB está por aquí, está también articuladas líneas que tienen unas densidades y que hay que, en ese corredor, tomar decisiones. Hay un estudio que está en marcha, que no había sido contratado en su momento, que cuando finalice tomaremos la decisión. Pero, desde luego, que la alta velocidad en el año 2011 puede entrar ya en Asturias, y entrar en Asturias es Lena y tener luego el corredor Lena-Gijón bien estudiado, bien articulado, manteniendo las inversiones del Estado que estamos teniendo hoy, para mí eso es el desideratum. De lo del AVE hasta Gijón, se quedará solo en no puedo dar plazo porque ese estudio lo entregan dentro de unos meses. Es un estudio clave. En el momento que el estudio determine la modalidad de entrada y cómo tenemos que salvar también los problemas que en otras comunidades tuvieron lugar y queremos que no nos repitan problemas que tuvimos en otros lugares, pues podremos dar plazos. Pero dense cuenta ustedes que la alta velocidad está reduciendo sus tiempos. Es más, si en el año 2011 tenemos alta velocidad articulada hasta Lena y ya tomando decisiones de Lena a Gijón, estamos hablando de que podemos entrar en alta velocidad en Asturias, desde Asturias a Madrid, en 3 horas y media. Bueno, díganme ustedes si eso ya es un acercamiento a los objetivos plenos, porque estamos hablando de un trayecto muy corto, Lena, Oviedo, Gijón. Hay una singularidad de AVE. Ningún AVE para en 2 estaciones a 30 kilómetros. Nosotros queremos que, aun cuando haya una pérdida de tiempo razonable, eso lo permita, dada la especial configuración de Asturias. Bueno, pues yo entiendo que estoy dando plazos bastante concretos de lo que se pueden dar plazos. Javier Carró, desde La Voz de Galicia, dice: Asturias cuenta con la población más envejecida de España. ¿Qué plan tienen ustedes para hacer más eficaz y eficiente su servicio de salud, el SEPAS, que le absorberá en los próximos años un 40% de los presupuestos regionales? Bien, este es un problema no solamente asturiano, sino español y europeo. Es un gran debate en Europa que afecta más a unas comunidades que a otras. Nosotros somos la segunda comunidad en España, después de Castilla y León, en índice de envejecimiento en segmentos. Lo mismo Galicia es la tercera, me parece. Y eso influye mucho en los parámetros del coste de los servicios públicos básicos. Por eso es uno de nuestros debates en el sistema de la reforma de la financiación, que, oh milagro, no salió hoy en el debate. Bueno, no quiero citar a alguien que me lo pregunte, porque tienes cerradas las preguntas. Pero ahí está un elemento diferencial, evidentemente, de nuestra comunidad respecto a otras comunidades, como tienen otras razonablemente el elemento población, ¿no? Porque es evidente que el incremento de población origina gasto y consumo de servicios públicos, en algunos más que otros, origina ingresos. El envejecimiento origina gasto, fundamentalmente área sanitaria, área social. Y este es un elemento para nosotros clave. Es un factor positivo en sí. Una sociedad que tiene su esperanza de vida tan alta, que además se incrementa, porque en España los 2 hechos más singulares de los últimos años han sido el incremento de población ligado al fenómeno inmigratorio y también el rápido disparo de la esperanza de vida, muy por encima de lo tradicional. Las 2 cosas influyen en el coste de los servicios. Y como los sistemas de financiación tienen que asegurar el coste del servicio en cualquier lugar del territorio, dada la diversidad de situaciones, por eso tenemos un tema muy complejo para resolver. Pero aspecto positivo, ¿no? Mejoran nuestros sistemas de prevención, nuestros sistemas de salud, aumenta la esperanza de vida, aparecen leyes y reconocimiento de derechos, queremos que la gente esté en las condiciones de dignidad y calidad de vida hasta el último momento de su existencia, cerca de su entorno familiar. Bueno, es una concepción, un desideratum que pretendemos y por eso pues que la gente hasta el último día de su existencia viva con dignidad y viva cerca de los suyos. Pero eso tiene sus costes, tiene también su complejidad. Es un debate europeo de primer nivel donde hay una serie de medidas muy transversales que van ligadas, pues por ejemplo, bueno, el fenómeno inmigratorio. Claro, el fenómeno inmigratorio tiene muchas caras. Una de las caras positivas es que cubre el saldo negativo de funciones, nacimientos que tiene la sociedad europea. Europa, si ustedes cogen las líneas de proyección de Eurostat
hoy va saliendo del paso. En España en algunos sitios lo estamos notando, pero en el año 2030 Europa va a tener situaciones muy similares a las que hoy estamos teniendo en comunidades muy envejecidas como la nuestra. ¿Cómo solventar esa situación? Este es un debate que está teniendo hoy lugar en Europa, donde se aplican las estrategias de Lisboa y se aplican al factor envejecimiento. ¿Qué límites tiene que tener el fenómeno inmigratorio para poder cubrir y paliar esos déficits y al mismo tiempo no provocar también un colapso en determinadas situaciones? ¿Cómo evitar también los elementos de exclusión, de xenofobia que surgen en algunos países, donde tratan de excluir al inmigrante, como pasa en algunos países de nuestro entorno? Bueno, hay cosas que tienen que combinarse. En primer lugar, la población activa tiene que aumentar. La población activa asturiana tiene que aumentar. Está aumentando, de hecho. ¿Cómo se aumenta la población activa? Pues la población activa se aumenta básicamente con un fenómeno inmigratorio de saldo positivo para nosotros y con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Son los dos elementos estructurantes. Para que eso tenga lugar, tienes que regular muy bien el fenómeno inmigratorio y tienes también que incorporar a la mujer con sus derechos y ayudar a medidas de fomento, de conciliación de vida laboral y familiar. Tenemos que introducir sistemas nuevos que también tienen su coste, el 0,3, de una manera muy flexible. Tenemos que apoyar que la ley de la dependencia pueda ser posible, que tiene también un tema de financiación a debate. Tenemos que procurar que esa población activa se encuentre acomodada a los retos que esa sociedad va a tener en el futuro para poder mantener incluso sus propios sistemas de protección social, los sistemas de pensiones, etcétera. Eso es en el conjunto del país. Por eso, políticas muy interdisciplinares, muy ligadas incluso a temas de debate, como puede ser alargar voluntariamente la vida laboral con fórmulas flexibles. Bueno, temas que tienen que debatir las sociedades europeas, no solo Asturias. Presidente, hemos de finalizar ya. Patricia Rossetti, de la cadena COPE, le pregunta: ¿qué ha hecho el Gobierno de Zapatero por Asturias, si es que ha hecho algo? Bueno, de mis palabras anteriores, bueno, es evidente que yo pertenezco al Partido Socialista, por cierto, ya muchos más años que los que pertenecía a mi vieja organización, pero muchos más. La vida pasa a una velocidad increíble, ¿no? Toda mi vida he luchado por las causas justas, ¿no? Y no creo que mi militancia me permita ser tan ciego como para decir cosas en las que no creo. Digo lo que creo, lo he dicho siempre. Y yo les digo que lo he notado mucho y para bien. Porque, miren, en Asturias hubo una crisis institucional impresionante entre los años 95 y 99. No fue solo una crisis de modelo y económico y de tal, fue una crisis institucional. Esa crisis institucional creo que la hemos saldado de forma muy positiva. Demostramos que cuando es necesario actuamos con altura de miras, que no tenemos un proyecto partidario para Asturias, que tenemos un proyecto de región, de comunidad, que queremos hacerlo juntos con los agentes sociales. Y yo les digo que el Gobierno de Zapatero nos ha permitido vencer un periodo muy complejo y muy difícil, el periodo anterior, donde se hicieron cosas, sin duda, porque siempre se hacen cosas, pero que nos ha permitido avanzar más rápido. Asturias ha sido una prioridad política constante desde el año 2004 acá. Eso es una realidad. Miren ustedes los presupuestos del Estado, miren los niveles de ejecución. Aquí hay empresas que el otro día, pues desde la oposición, una persona criticaba diciendo: es que se ponen cifras muy altas, pero siempre se repiten las mismas. Quiere decir como que no se hace nada. Digo yo, bueno, es que entonces no pagan a las empresas, porque yo no paro de inaugurar tramos de autovías, tramos de obras públicas. Las empresas creo que se les paga. Por tanto, no es que se repitan las cantidades porque no se ejecutaron, sino porque siguen siendo cantidades de prioridad política, no solo con Asturias, sino con el noroeste peninsular. Zona menos desarrollada de España, donde tanto Galicia como Asturias y Castilla y León reciben cantidades importantísimas de solidaridad del presupuesto del Estado, como las recibimos en su momento de Europa. Y Asturias tiene que exhibir y decir en público siempre que hemos recibido mucha solidaridad y también orgullosos, y la hemos aprovechado bien, también orgullosos, pero que eso es una realidad, es innegable. Muchas gracias. En nombre de nuestros patrocinadores, BT, Asisa y Red Eléctrica, el presidente de esta última, don Luis Atienza, va a despedir este acto. Muy bien, muchas gracias, presidente, por tu intervención. Si tuviera que sintetizarlo en una palabra sería confianza,
confianza tan importante en momentos de incertidumbre, confianza en la capacidad de Asturias para salir fortalecida de la crisis, basada en no siempre suficientemente conocida diversificación productiva, en la superación del aislamiento como consecuencia de las fuertes inversiones en infraestructuras de transporte ferroviario, por carretera o marítimas, en la transformación energética también que está produciéndose en Asturias, incorporando energías importantes en el siglo XXI, como el gas natural o las renovables, con tareas de interconexión energética en las que nosotros, particularmente como empresa, estamos comprometidos, pero también confianza en el acuerdo social, confianza en el papel que la cohesión social tiene para salir precisamente más fuerte de la crisis, y confianza también en la estabilidad política del propio Gobierno, y deseando que esta confianza en el futuro se convierta en una auténtica palanca de progreso. Muchas gracias.